Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer una meditación sobre los límites, sobre el decir que no. A ver, em, el decir que no, el poner ciertos límites tiene que ver con la supervivencia y con el amor a la vida. No tiene que ver con la maldad ni mucho menos. Estamos en una sociedad donde el límite y el no tiene mala prensa y donde en general el estereotipo, sobre todo de la mujer, no está muy asociado con esta fuerza, con la fuerza de poner fronteras, de elegir hasta dónde. Y en muchos momentos de la vida es muy necesario ese límite, para nosotros mismos o para otros, ¿no? Cuando criamos a niños, el límite es lo que le salva la vida a ese niño, de no meter los dedos en el enchufe, por ejemplo, o son ciertas estructuras sobre las que luego él puede sostenerse o ella. El decir que no tiene que ver también con poder ser libres, con tener un espacio dentro del cual construir qué es la propia libertad, preguntarse y responderse qué es la propia libertad. El poner límites también tiene que ver con crear la propia intimidad, con crear el espacio donde uno o una puede abrir la propia intimidad sin que ningún ojo externo intervenga. El poner límites también tiene que ver con tener esperanzas, con tener una idea de futuro, confianza, con salir del lugar de la víctima. A veces estamos dentro de determinada situación y solamente podemos salir de ese lugar de tristeza o de queja diciendo que no e imaginando un futuro distinto y empezando a crearlo. El decir que no también tiene que ver con el propio cuerpo, con el perímetro del cuerpo, con el contorno. Entonces, al poner ese límite, empezamos a crear la memoria de la materia del cuerpo que somos. Si empezamos a poder relacionarnos con el cuerpo que somos más allá de los otros, solamente nosotros mismos. Tiene que ver con reconocer, con registrar, con amar ese perímetro del propio cuerpo, que puede ser la piel, que puede ser la energía, el aura, pero es empezar a relacionarse con el propio cuerpo, con respeto, con amorosidad. Decir que no también tiene que ver con el respeto y con la identidad, con el respeto a la propia voz, a la propia palabra, a lo que uno siente que es, más allá de lo que opinen, de lo que piensan los otros. Tiene que ver con la construcción de eso que uno siente, piensa, intuye que es. Y ahí es donde está la construcción de la identidad también. Y también decir que no o poner límites tiene que ver con ser dueños del propio tiempo. La idea del tiempo es una idea muy trabajada, o sea, no muy trabajada, sino que parece que baja una línea desde lo social y cultural de que el tiempo es una cosa y hay que responder a cierta velocidad y a cierto tiempo, y muchas veces uno tiene un tiempo interno que es distinto, pero para eso hay que tener autoescucha, hay que percibirse, hay que intuirse los tiempos y los ciclos. A veces el tiempo de uno o de una es distinto a la demanda que viene desde afuera y hay que animarse también a valorar ese propio tiempo. Y ahí también a veces es necesario poner un límite. Bueno, vamos a hacer una meditación que tenga que ver con poner un límite, con decir que no desde un lugar amoroso, porque el límite a veces está asociado con una fuerza muy fuerte, con la energía varonil e inclusive con la energía dictatorial o autoritaria, y la verdad es que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Por ejemplo,
las plantas, que son súper dóciles y son muy antiguas, tienen un montón de maneras de decir que no, un montón de maneras de resguardarse y de sobrevivir, con las cuales dicen que no a ciertos estímulos negativos que les puedan suceder en el ambiente. Y lo hacen desde la sutileza de la transformación de una hoja en una espina, o desde cambiar el rumbo de un tallo, o desde transformar la savia en una sustancia venenosa a las orugas, por ejemplo, para no ser comidas. Entonces podemos pensar en un límite, en un no, podemos pensar en ese respeto, en la escucha de la propia voz, también desde una postura, desde un lugar amoroso, desde un lugar calmo, desde un lugar sin demasiadas extravagancias, simplemente diciéndolo, simplemente sabiéndolo, simplemente respetándolo. Entonces, ahora vamos a hacer esa meditación que tiene que ver con encontrar las fuerzas, con decir que no, con poner los límites, con habilitar esa escucha de uno mismo, esa confianza, ese amor hacia uno mismo que nos permite poner esos límites necesarios.